con mucho gusto a Corina del Carmen. Hola, buenos días. Qué gusto saludarte, oficial Gracias. de comunicación y medios de Documenta. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Arturo Medina, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto saludarte, bienvenido. Víctor Lizama, facilitador del programa Discapacidad y Justicia de Documenta, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Y Judith Vela, mamá de Arturo Medina. Buenos días. Buen día. Tu caso es histórico, Arturo. ¿Qué pasó contigo? De ese día que me pasó, Sí. el 14 de septiembre del 2011, estaba en mi casa, ahí, bañándome y todo, y pues me salí. Siempre que estoy en la calle, un tiempo no trabajaba nada, pues era de vago. Y fui a una calle que se llama Calle Parque, y había un auto en medio de la calle, ahí. ¿Como tirado? Medio de la calle, las puertas abiertas, todo, y me agarró de mí, que me sequé. Y estaba la cámara y todo, y me vieron. Y dice que O sea, te acercaste al coche me y agarró de pensaron... mí, porque estaba en medio de la calle, las puertas abiertas, y me agarró de mí, me sequé por viéndolo, me subieron a la policía. Me dijeron que yo me robé el auto, robo calificado. ¡Qué barbaridad! Me subieron al Ministerio Público y así. ¿Qué edad tienes, Arturo? Yo 29 años, ¿Y cuando te pasó esto? 21, ¿Estuviste en la cárcel? 4 años de mi vida, duros, experiencias, fue dura. Gracias a Dios estoy vivo y estoy con mi familia y mis seres queridos. ¿Qué piensas de todo esto, Arturo? No, pues fue duro, una experiencia pesada. La muerte, también viví esas cosas y cosas así feas. ¿Tortura? Tortura, ¿Te torturaron? pues, no cosas así, psicologías. Me trató como una forma como que era otra persona así que yo me vendía por droga, cosas de así, no. Yo estoy bien. O sea, te hicieron pensar que tú eras una persona que no eres. Ajá, que como que yo me vendía por dinero, por cosas de así, pues no. O que robabas, o que Ajá, vendías yo droga. robaba. Pues soy un chavo vago, no hacía nada, no estudiaba, no trabajaba y nada. O sea, Pues, flojo sí eras. flojo un tiempo. Y ahorita ya tengo trabajito. ¿En qué estás trabajando, Arturo? Limpiando la iglesia, ahí limpiando los linchos así. Tirando Arturo, la basura y todo. de ese día de las puertas abiertas que te ven en la cámara, que dicen él se robó el coche, a terminar 4 años en la cárcel, 4 años. no te pudieron defender, no pudieron decir que no eras tú, no pudiste que por las cámaras defenderte. y por los polis. Me dijo que sí me robé el auto, que me estaba llevando el auto y 2, 3 calles. Y no es cierto. De error de mí que me sequé viéndolo. Y ya, por viendo el auto y... ¿Qué aprendiste de todo esto, Arturo? Sí aprendí, pues no secarme un auto y nada, ni tomar nada de las cosas, ni sin permiso y nada. Sí me sirvió de experiencia. ¿Tú cómo lo viviste, Judith? Fue algo horrible, porque fue imposible defenderlo. ¿Cómo que fue imposible defenderlo? Sí, fue imposible defenderlo, por la cuestión de que, bueno, cuando llegó a la casa ese 14 de septiembre, pues buscaba a Arturo. No lo encontraba, di vueltas, hasta que una vecina me dijo, mira, ya cálmate, vete a tu casa, si algo pasó, pues te tienen que avisar por teléfono. Y efectivamente, después de un rato, cerca de las 11 de la noche, me hablan para decirme que estaba, no recuerdo bien exactamente el número del Ministerio Público en la cual se encontraba. O sea, casi 12 horas después de que lo detuvieron me dan aviso. Llego a ver al Ministerio Público y me dicen que se robó un auto. Le digo, es algo imposible, porque por decir, o sea, no hay manera de que sepa manejar un auto porque en la casa nunca hemos tenido auto, yo no sé manejar. Porque bueno, esas cosas se aprenden, ¿no? Hasta de simple vista, los niños. ¿Cómo es que se robó un auto, licenciado? Sí, es que lo iba empujando. Dije, ¿cómo va a ser posible que me robe yo un auto empujándolo? Sí, durante 13 calles lo vieron empujando el auto. ¿Quién lo vio? Las cámaras.
Y dice, y para esto me comentó que ya lo vieron porque parece ser, bueno, no conozco ese protocolo que detienen y los pasan al médico legista de ahí del Ministerio Público. Y él, ya después me comentó ese abogado de oficio que él había hecho su tesis, ese abogado, en Cebarepsi, y que por eso él reconocía algunos rasgos de él. Me preguntó acerca de él y le dije que efectivamente él tiene cierta discapacidad, que estuvo en el CAMP 33 en Tlatelolco y demás, ¿no? Me dijo, ¿tienes documentos que lo prueben que estuvo en el CAMP 33? Claro que sí. Fui por ellos a la casa, regresé y con base a ese documento, documento médico y con base a lo que dijo el abogado que estaba en ese momento en el Ministerio Público, lo hacen inimputable. A partir de ese momento fue imposible sacarlo porque me dijeron que así, no hay salida, no hay nada. Se burló un montón de burlas de parte del Ministerio Público. El abogado de oficio en ese momento no, porque él entendía, porque él estudió, hizo su tesis ahí, los conoció, cómo son, cuáles sus características de los inimputables. ¿Qué es un inimputable para entenderlo? Platícanos tú como mujer, bien, como para mamá. Para mí un inimputable es una persona que por su condición de discapacidad, tanto mental, lo digo con respeto, tal vez con abajo de la media de la inteligencia, discapacitados intelectuales, de alguna manera decirlo, y también psicosociales, no tienen derecho absolutamente a nada. En ese momento el Estado, yo me sentí como una mamá que no hubiera sabido cuidar a mi hijo y que el Estado era el padre, simplemente me lo quitaron. Yo ya no pude absolutamente hacer nada. El Estado es quien tomó las decisiones de todo. ¿Esa es una ley que existe en México? Sí, justo en el caso de Arturo, el dictamen que ahorita emitió el Comité de Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de ONU, justo reconoció que fue la ley mexicana la que originó las violaciones a los derechos humanos de Arturo. Es el sistema que está hecho sistemáticamente para excluirles y eliminarles de sus derechos. O sea, hay una ley que dice, si tú no tienes perdón que lo plantea, el 100% de tus capacidades, pues de tus funciones, entonces no hay ley que te ampare. Pues no es una ley como tal, es la figura de inimputabilidad que está en el Código Penal. Y justo es lo que pide también el Comité al Estado mexicano, que hay que revisar y hay que eliminar de las legislaciones y del Código Penal esta figura, porque justo dice eso, que las personas que no pueden o no quieren entender lo que está sucediendo, entonces se les dictará el estado de inimputabilidad y ya no pueden hacerse cargo de su proceso, no pueden tomar sus propias decisiones, y entonces la misma ley les excluye del acceso a la justicia. Todo lo del caso de Arturo es que no podía meter su amparo, no podía meter la contradicción. Porque no existía en la ley o porque no existía como ser humano. No, porque esta ley la restringe, le quita la personalidad jurídica, o sea, lo desconoce como persona ante la ley y ante la sociedad. Por una discapacidad. Sí, ese es el estado de inimputabilidad. A ver. Y es gravísimo. No, ¿cómo? Bueno, lo escuchas y no das crédito. Me imagino tú, Judith. Sí, fue algo horrible, porque como les comento, fue una burla total de las autoridades cuando... ya después fui al 16 de septiembre a ver al Ministerio Público qué había pasado. Sí me dijeron, no, ya se lo llevaron, pero ¿a dónde se lo llevaron? A Reclusorio Sur. ¿Cómo que a Reclusorio Sur? Me dicen, bueno, se burla el oficial, ay, bueno, al área psiquiátrica de Reclusorio Sur. Allá está, allá ve y búscalo. Pero me dicen, pero también te recomiendo que vayas al Juzgado Noveno Penal de Reclusorio Norte porque ahí está sentado su caso. Efectivamente, fui a buscarlo, que estuviese ahí en Cebarepsi, sí estaban, de ahí inmediatamente, pues de un polo a otro de la ciudad, me dirijo al Reclusorio Norte y ahí me atiende el licenciado Vera, en ese caso era el de oficio del Juzgado Noveno Penal, el cual me dijo que ya no había absolutamente nada que hacer porque era inimputable. O sea, usted ya perdió a su hijo. Sí, ya lo perdió. Su hijo se va al Centro Varonil de Readaptación Psicosocial. Va, alégale. Efectivamente. Y ahí se va a morir. Y después ahí se queda. de unos días, cuando se hizo no sé cómo se digan, unos juicios rapidísimos, 2-3 días después, en donde el mismo licenciado Vera me dijo que en estos casos ya lo que dicte el juez
así se va a quedar. Agradece que le dio 4 años, porque le hubiera dado 7 y no hay salida. Vamos a ir a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Les quiero decir que el caso de Arturo Medina Vela, que nos acompaña, que está aquí, lo escuchamos al principio con esto de haberse acercado a un coche que le dicen que se lo robó, es hoy por hoy una resolución histórica. La ONU determina responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos de un hombre con discapacidad. Esto es primer caso, esto es histórico. Hasta que no metió mano la ONU y hasta que no se fueron al fondo de la ley de cómo es posible que no pueden procesar a un ser humano como a cualquier otro porque presenta una discapacidad. Y eso está en la ley. Se fueron tan avante en todo esto, Judith, con la ayuda de tanta gente buena en el camino, así como te encontraste unos hijos de su también gente buena. Hoy la podemos estar contando aquí en el programa. En esta resolución histórica en donde la ONU se mete y dice, no, ya basta. Esto, el caso de Arturo Medina, lo metieron 4 años en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, le imputaron un robo que no es cierto, todo eso, y le quitaron sus derechos por tener una discapacidad. Para irme a pausa, Arturo, ¿qué discapacidad tienes? De lenguaje. De lenguaje. ¿Cómo ves que por tener una... La forma como yo hablo. Exacto. Ajá. Por la forma en la que tú hablas, entonces no tienes derechos. Callado siempre. Entonces, oye, me dice algo y yo me quedo así, callado. Es mi imagínate que tú, por eso que dices de tu lenguaje, lenguaje. que yo te estoy entendiendo perfectamente Sí, bien. Pues ya aprendí por un compañero. ¿Quién te enseñó a hablar? El Tomás Valle me dio clases de secundaria y alfabeta. Ya escribes. Pues, mi nombre, copio, y ya sé leer. Qué bueno. Gracias. Imagínate que por eso de tu lenguaje no tienes derechos. No, ni se burlaron de mí, ahí, Ministerio Pero Público. ¿cómo va a ser eso posible? Pero pues si eres un ser humano, te estoy viendo, pues si no Sí, eres soy- rana, no eres, No. ¿me entiendes? No eres otra cosa, No, pues. no. Eres igualito a mí. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Pues es mujer, yo soy hombre. Gracias. Ahí estamos. Bueno, para que vean. Pausa, volvemos. ¿Qué se debe de hacer en México, Víctor Lizama, para poder reconocer la personalidad jurídica, el derecho jurídico de una persona con alguna discapacidad mínima o máxima? Pues tendría que tener derechos de todas maneras. Así es, Fernanda. México es un país que ¿Cómo? suscribió un tratado internacional llamado Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es una revolución copernicana en cómo entendemos la capacidad de las personas. La Convención habla de que la discapacidad es el resultado de la interacción entre personas que tienen limitaciones, dice la Convención, con barreras en el entorno. La obligación de los estados que firman ese tratado es procurar que sus legislaciones eliminen esas barreras. Y cuando hablamos de discapacidad, como te comentaba en el corto, no solamente estamos hablando de discapacidades perceptibles, de discapacidades físicas, discapacidades auditivas, visuales. Hablamos también de discapacidades intelectuales, psicosociales, que tienen que ver con aspectos cognitivos. Por ejemplo, personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia, personas que tienen depresión mayor, autismo, algún tipo de discapacidad intelectual, síndrome de Down. Tendrían que ser procesados También, de igual manera. Exacto, eliminando las barreras que les impiden participar en igualdad en los procesos judiciales. De eso se trata. Mi trabajo actual tiene que ver con eso. Soy facilitador de justicia, acompaño a personas con discapacidad psicosocial o intelectual en sus procesos de justicia. A ver, en el poco tiempo que tenemos, por ejemplo, ¿a quién estás ayudando ahorita? ¿Qué les está pasando? O sea, ¿qué tienen físicamente, pues? La mayoría de las personas a las que el equipo
al cual pertenezco, el equipo de personas facilitadoras de justicia de Documenta Acompaña, es personas que no solamente tienen discapacidad psicosocial o intelectual, sino que viven en situación de calle y suelen tener también consumo problemático de sustancias. Personas que están como en los límites de la sociedad, que han vivido condiciones que les han vulnerado muchos derechos y que cuando se enfrentan al sistema de justicia prácticamente no tienen quien los pueda apoyar, no pueden ejercer sus derechos justo por estas barreras legales que vimos en el caso de Arturo. O sea, es una historia que se sigue repitiendo, pero al mismo tiempo se abre una ventana de oportunidad con programas como el de los facilitadores de justicia, ¿no? Que se da gracias a un convenio entre Documenta y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Si hay alguien que nos escucha que necesita de ustedes, ¿los busca así, como Documenta? Sí. Es el contar con ajustes en las audiencias, en los procesos de justicia, es un derecho que toda persona con discapacidad tiene para participar en igualdad de condiciones con los demás. Y esas adecuaciones pueden ser en la comunicación, en el entorno, en el trato. Imaginemos una persona, por ejemplo, con autismo, que haya sido víctima de una violación. ¿Cómo se va a recabar su testimonio? Se tienen que hacer esas adecuaciones. No puede llegar el operador de justicia y decir, yo no entiendo. O burlarse. O burlarse. No, se bueno, tiene yo que no hacer entiendo. lo necesario. No solo no entiendes, además se burla. Para recabar esa información y para que la persona participe activamente. No decir, es que no tiene capacidad jurídica, no vamos a proceder. Arturo, ¿tú eres agresivo? No, poquito enojón y payaso. Payaso. Bueno, enojón. Poquito enojón y payaso. Sí, Pero ya tienes trabajo, Arturo. ya tengo trabajo, gracias. ¿Todo esto ha pasado en los recientes 4 años o 9 ya de tu vida? Ya, no, apenas. Pero la resolución la acaban de dar, Arturo. Sí. ¿Tú saliste antes de la resolución? Es increíble. Los tiempos de la justicia. Ahora, ¿hay alguna indemnización Sí. por parte del Estado mexicano para Arturo, para ti, Judith, para ustedes? Pues oye, por lo menos. Pues justo una de las recomendaciones del Comité de Discapacidad de ONU, el Estado mexicano, es la reparación del daño integral a Arturo, de todos los gastos jurídicos que hizo. Pero Digo, eso, mínimo. sí, pues no es automático. Todavía tenemos que hacer cabildeo, aquí Judith, Arturo y Documenta. ¿Pero cabildeo de qué? Pues sentarnos con la autoridad porque, pues, si bien está sujeto el Estado mexicano por la Convención de Discapacidad, todavía hay que hacer como ese trabajo de convencimiento para que cumplan cabalmente con las recomendaciones que hicieron, que está lo de la reparación del daño. Viene también una disculpa pública de parte del tribunal para Arturo. Viene también que deben de hacer las sentencias en lenguaje accesible para personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Viene también que modifiquen todas las legislaciones y los códigos que hablan sobre el estado de inimputabilidad para que no sigan ocurriendo estas violaciones. Viene también que capaciten a las y los operadores del sistema de justicia en cuanto a la convención y derechos. Qué barbaridad, qué Sí. frustración, cara. Todavía, o sea, hoy no se ha acabado nada. Hoy empieza otro largo proceso para que el Estado cumpla con esto y repare a Arturo, le pida una disculpa y garantice la no repetición de violaciones a derechos humanos en casos similares como los de Arturo. Arturo, para despedirnos, te metieron a un centro varonil de readaptación psicosocial por 4 años. Sí, se parece. ¿Y qué es eso de readaptación? ¿Te readaptaron a qué? Pues para dejar la droga y dejar muchas cosas malas, así. ¿Y te sirvió de algo? Pues de experiencia de toda mi vida. Duro, pues fue pesado y pues... No, pues las tú- 6 ¿por qué? listas, son La- 6 listas. como 6 listas. De las 5 de la mañana, a las 6:30, de las 9:30, a la 1:30. ¿Pasan listas 6 veces al día? 6 veces. Para que estés bien, vivo. Porque hay compañeros que se corta, se corbata, Se cuelgan, Se cuelgan. se suicidan. se suicida. Por el cierro, está feo, ahí está. Yo sí vi muchas cosas, cómo se cortan los compañeros, muchas cortadotas. En el cuello, En el en los cuello. brazos. El brazo.
Pues eso de readaptación no tiene nada, Arturo. No, pues hay cosas feas, ahí se suelta claro. el diablo y no... Pues eso está peor. Ahí hay compañeros que se... Cosas feas. Ahí no hay trabajo, no hay visita. Un lugar muy cerrado. Ahí sí es cárcel. ¿Hay colores? Sí, sí hay. Hay gente que visita ahí ese lugar. Se parece, hay gente que visita. Pero de vez en cuando, ¿no? Ajá, rara vez no por están... el libreto así. Por el libreto. Qué terrible experiencia, Arturo. Fernando, si me permites hacer un comentario, es justo parte del trato discriminatorio que viven personas con estas Pues es que discapacidades sí. en concreto, psicosociales e intelectuales. El quererlas normalizar, imponiéndoles tratamiento, no preguntándoles sobre qué decisión Medicándolos. tienen con Ahí sí respecto te tema. al tema de la Forzadamente. medicación. Y cuando están personas con discapacidad psicosocial o intelectual en procesos de justicia, es inevitable que de pronto surja la imposición del tratamiento. No. Y que ese tratamiento se les dé en una cárcel, que es algo completamente perverso. Yo he visitado cárceles que bueno, todas las que conozco, que son bastantitas en México, en mi país, en ninguna te readaptas, al contrario, sales peor, Ujú. mucho peor, Pues, de verdad. Sí. Bueno, vean por el amor, Santa Marta, Catitla. Las que se embarazan tienen a los niños ahí en el penal, adentro, con ellas viviendo hasta los 5 años. ¿Y cuáles creen que son las venganzas entre mujeres? Ah, los hijos. Y entonces ya estás teniendo potencialmente niños viviendo dentro de un penal porque nacieron hijos de una reclusa que no tiene dónde quedárselo y lo tiene que tener para tener mejor comida y mejor trato, y entonces embarazan más. Y ahí viven los niños. Está cabrón, exactamente tal cual. Tú ves eso allá adentro, Arturo, y no lo puedes creer, porque entre ellas la venganza es con los niños. sí, pues, Entonces, ¿de dónde, qué readaptación va a haber? Si eso pasa en penales de este tamaño, imagínense en centros de readaptación psicosocial. ¿Quién te da esa readaptación? ¿Quién es el médico que te da la pastillita? ¿En base a qué te la da? ¿Clases de qué tienes? ¿De qué te readaptas? Pues si estás viendo que el compañero se está suicidando y cortando, rajándose los cuellos y las manos, los brazos, ¿de qué te vas a readaptar? Por Dios? con la navaja de rastillo. Hay unas que se mete aquí los lentes, el Arturo de la Peña, lo sacaba y... El Arturo se lo metía en la el diente. En el diente de la muela. Mañosa esa gente. Y atacaba con los custodios así. Ándale, ahí está tu readaptación. Sí. Vuélate échate ese trompo a la uña, como dicen. 4 años allá adentro, Arturo. ¿De qué se va a readaptar? ¿De qué? No, pues no. No, mira, yo deseo, de verdad, Corina, Judith, Víctor, y por ti, Arturo, que esta pesadilla termine pronto y el Estado mexicano, por violación a tus derechos, Arturo, pague pronto. Aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, por el Gracias. espacio y pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Damos una